Creo que no me conocen, yo soy Mariana Peretti, soy ginecóloga del grupo que trabaja en el sanatorio, docente de gineco y obstetricia, así que me van a ver en varias clases este año. Ahora les comparto pantalla. Hoy nos toca hablar de crecimiento y desarrollo. Esperen. No es una clase larga, pero tiene algunos temas que por ahí se toman un poco aburridos, así que no tengan problema en pararme o preguntarme, o si voy muy rápido, frenarme también. Así que arranquemos. Está hecho todo en base al TESTA, los capítulos son el número 5 y el 6, así que de ahí lo van a poder estudiar tranquilamente. Igual la doctora Pereira me dijo que sube el PowerPoint al campus, así que lo van a tener también disponible como para chequear o ver alguna foto o cuadrito que les puse que les guste. Empecemos. Bueno, primero definimos qué es crecimiento, que es un fenómeno en el cual aumenta de tamaño y de número las células del organismo. Va a estar intervenido por diferentes factores, dentro de ellos uno de los más importantes son los factores genéticos, que va a influenciar, por ejemplo, la talla de los padres, los rasgos físicos de los padres, como así también si hay alguna enfermedad que pueda ser transmitible genéticamente. Factores ambientales, que el libro da el ejemplo de que en zonas cálidas los niños suelen crecer en forma más acelerada o inician tempranamente su crecimiento. Otros factores son factores metabólicos, como por ejemplo enfermedades agudas, crónicas, ya sea hepáticas, renales, que también van a influenciar en el crecimiento del paciente. Factores nutricionales, que también se los remarqué en otro color porque son muy importantes, sobre todo en esta etapa que vamos a hablar de pubertad y adolescencia, la nutrición es esencial. Niños desnutridos o que tengan alguna enfermedad mal absortiva van a tener un crecimiento muchas veces más lento que los demás. Otros factores que intervienen son factores endocrinos, especialmente lo que son hormonas tiroideas, hormonas de crecimiento y la insulina. Por ejemplo, un hipotiroidismo, diabetes, un déficit de hormona de crecimiento también van a estar afectando al crecimiento. Otros factores son los psicológicos, también demasiado importantes en esta etapa, que es una etapa de grandes cambios para los niños, por inestabilidad emocional, conflictos ya sea con las familias, conflictos en el colegio, con sus pares. Dentro de lo psicológico también entra lo que es anorexia, bulimia, depresión, que son todos cuadros frecuentes en esta edad. Y a su vez también interfieren factores sociales, que quizás no son tan importantes, pero indirectamente van a estar influenciando el crecimiento, como por ejemplo mudanzas, lo que decía recién, conflictos en el colegio, etc. Bien. Entonces, por un lado vamos a tener crecimiento, que era aumento de número y tamaño de células, y por el otro, el desarrollo, que es el mecanismo por el cual los alumnos logran adquirir la capacidad de la función de sus sistemas, que si vamos a hablar de gineco sería adquirir la capacidad reproductiva, que esta capacidad reproductiva se adquiere al final de la pubertad. Hablamos de pubertad como un periodo de la vida donde se alcanza el fin del crecimiento postnatal y la capacidad reproductiva del paciente. Todo esto se va a producir a expensas del aumento de los esteroides sexuales, que son los que van a desencadenar todos los cambios propios de la pubertad. En niñas se da de 8 a 13 años y en varones de 9 a 14 años en promedio, la edad de pubertad normal. Bien. Entonces, es como que la pubertad es el inicio y culmina con la adolescencia. Durante la pubertad lo que más se va a presentar es el crecimiento, maduración y todos los cambios hormonales. Es una etapa fisiológica que va a terminar con la adquisición de la capacidad reproductiva que se produce en la adolescencia. Pero a su vez la adolescencia no es solamente la parte física, orgánica, de crecimiento de células, sino también se va a acompañar de todos los patrones psicológicos que se van modificando, que veníamos charlando hace un ratito, y que a su vez el adolescente consolida la independencia económica de los padres. O
sea, como que la adolescencia es algo más global. Global porque engloba estas tres cosas que puse acá. Maduración física, que ya lo hablamos un montón recién. Desarrollo psicológico, donde va a haber un cambio de identidad, una independencia de los padres. También se genera la identidad sexual del paciente, se define. Y una maduración cognitiva, porque adquiere una capacidad de pensar de manera lógica, proyectando a futuro, tomando decisiones sobre sus planes de vida, por ejemplo, si va a estudiar una carrera, si prefiere trabajar. O sea, se produce un ordenamiento del pensamiento. Bien. ¿Voy muy rápido? ¿Van bien? Sí, bien, profe. Ok, bien. Entonces, volvemos a la parte más orgánica. Toda la pubertad se va a iniciar a partir de la activación del eje hipotálamo-hipófiso gonadal. Durante la prepubertad, las hormonas gonadotrofinas y la hormona liberadora de gonadotrofinas están muy inhibidas por un bajo nivel de estrógenos. El gonadostato, que es el sector del hipotálamo donde se produce la GnRH, tiene una alta sensibilidad a bajos niveles de estrógeno. Entonces hay un bajo nivel estrogénico y está todo prácticamente inhibido. Llega un punto en que cambia y empieza a producirse mayor secreción de hormona liberadora de gonadotrofinas con mayor secreción de gonadotrofinas que actúan en gónadas, que en nuestro caso, hablando de la mujer, porque es gineco, sería en los ovarios, y van a producir los esteroides, y con ello la formación de los caracteres sexuales secundarios. Entonces es como que en la etapa previa a la pubertad se empieza a modificar todo esto, y al aumentar el nivel de esteroides se activa la retroalimentación positiva en el gonadostato, altera esa sensibilidad que les explicaba, y empieza a haber mayor secreción de hormonas en forma pulsátil, sobre todo a nivel nocturno. Y esto va a determinar la formación de los caracteres sexuales y todos los cambios propios del cuerpo en la pubertad. Entonces, esos cambios endocrinos se inician en la vida fetal, pero van a finalizar cuando se alcanza la madurez. Y va a intervenir principalmente la hormona de crecimiento en un 50%, los andrógenos adrenales, sobre todo sulfato de deshidroepiandrostenediona y deshidroepiandrostenediona, y se va a producir la activación del eje, que es lo que veníamos charlando recién. Esta aparición de andrógenos adrenales se llama adrenarca, que se caracteriza por la aparición del vello sexual, es decir, a nivel axilar y del pubis, y se suele dar alrededor de los 6 a 8 años. Muchas veces empieza con la adrenarca y desde ahí se activa el eje y se continúa con gonadarca, que es el desarrollo y el crecimiento de las gónadas por la misma estimulación hormonal. Ya lo vamos a ver más adelante, pero generalmente como inicio de pubertad, lo que lo caracteriza es la telarca. Se me pasó. Telarca, que es la aparición del botón mamario, es cuando se empieza a desarrollar la mama en la niña. Pero bueno, la bibliografía también plantea que la adrenarca ocurre antes de entre los 6 y 8 años, y que aparecen entonces estas hormonas andrógenos producidos por los suprarrenales. A su vez va a haber cambios físicos puberales durante la pubertad. El ovario aumenta de tamaño y tiene un aspecto multiquístico, pero no es porque la niña tenga un síndrome de ovario poliquístico, sino que es porque se están formando sus folículos, empieza a producirse toda la fisiología normal del ovario, entonces tiene aspecto multiquístico, pero son múltiples folículos lo que se ve si uno le hace una eco, por ejemplo, a una niña de 12 años. Se va preparando y comienza la ovulación. El útero crece sobre todo a nivel corporal, se hace más largo, la vagina también aumenta en su largo y se coloniza por la microbiota habitual, que en este caso son lactobacilos de Doderlein, los principales.
Y la vulva sufre un ensanchamiento, se forman más los labios menores y se produce la hiperpigmentación característica de los labios de la mujer adulta. A su vez, hay un crecimiento esquelético característico, donde el niño o niña va a aumentar de peso y talla y se va a producir el desarrollo de la masa ósea. Se alcanza el 50% de la masa ósea máxima a nivel de la pubertad, así que fíjense qué importante acá la nutrición del paciente, el hecho de que realice actividad física, porque el 50% de la masa ósea máxima de toda su vida se va a alcanzar en esta etapa. Bien, esto que les presento acá son los estadios de Tanner, básicos de cuando hablamos de pubertad. Es una división de los caracteres sexuales secundarios. Tanner y Marshall son los que lo hicieron y estudiaron a 192 mujeres y en base a esto fueron clasificando los caracteres sexuales según el nivel de desarrollo. En el primero, fíjense que es el prepuberal, no hay tejido mamario, solamente está el pezón que protruye, pero la areola no está pigmentada, es bien infantil. El grado 2 es lo que yo le llamo telarca, o sea, se le llama telarca, que es la etapa de botón mamario, donde lo que se va a palpar es tejido mamario debajo de la areola, pero no sobrepasa, como que la areola y el tejido mamario tienen el mismo nivel. Areola y pezón protruyen, y hay un aumento del diámetro areolar, como que se va preparando la mama y comienza a presentar su crecimiento. En el grado 3 hay un crecimiento de la mama y de la areola con pigmentación de la areola. Fíjense que en el dibujo se ve claro cómo cambia la pigmentación de la areola del 2 al 3. El pezón también aumenta de tamaño, pero la areola y la mama siguen teniendo todo un mismo contorno. En el estadio 4 aumenta más la mama, crece, la areola se pigmenta más, se sobreeleva y vamos a tener acá 3 contornos entonces: la mama, la areola sobreelevada y pigmentada y el pezón. Y por último, el cuarto estadio de Tanner, el quinto, perdón, la mama ya es de tipo adulto, en la cual solamente el pezón es lo que protruye, y la areola y el contorno mamario tienen el mismo nivel. Entonces, sí. Acá usted decía que en el estadio 2 sería lo que algunas bibliografías mencionan que iniciaría la pubertad recién. Sí, que en realidad se llama telarca. Ah, bien. Se inicia con estadio 2, telarca, que es el botón mamario. Ahora yo les pongo un cuadrito donde se ven todas las etapas de la pubertad y van a ver que sí. Es como el signo físico de que se inició la pubertad, es la telarca. Se inicia con la adrenarca un poco antes, como les decía, a los 6 u 8 años, pero el signo físico generalmente más marcado es el botón mamario. Bueno. Y acá les pongo que generalmente del estadio 3 a 4 de Tanner se produce la menarca para esa altura. Que menarca, les recuerdo por las dudas, es la primera menstruación de la niña. Y para que se produzca la menarca se requiere por lo menos un 17% de tejido graso para el inicio y un 22% para su mantenimiento. Por eso acá vuelvo a recalcar la importancia de la nutrición. A esta edad por ahí las chicas hacen mucha actividad física o están con trastornos alimenticios como anorexia o bulimia, y fíjense cuánto puede influenciar. Quizás tienen su menarca y después hacen una amenorrea secundaria a esto, porque es un 17% y 22% de tenor graso que se necesita para mantener un nivel estrogénico adecuado y el desarrollo posterior. Bien. Y a su vez, los estadios de Tanner fueron descritos a nivel del vello púbico. En el grado 1 es bien infantil, hay un poquito de vello, pero es del mismo color que la pared abdominal, no hay diferencias prácticamente. En el grado 2 empieza a haber vellos más largos, suaves y ligeramente pigmentados, pero también muy poca cantidad.
En el grado 3 el vello ya se oscurece, se pone más áspero y rizado y se va extendiendo sobre el pubis. El grado 4, esperen que voy a buscar agua porque me pica la garganta. Ahí vengo. Bueno, disculpen, ahora sí. Grado 4. El vello sigue con las mismas características, rizado, más oscuro, pero empieza a cubrir más superficie hacia la pelvis, lo que es el monte de Venus. Grado 5, el vello es adulto en calidad y cantidad, con límite superior horizontal. Y en el grado 6, modifica su extensión hasta la línea alba. O sea, los últimos 3 grados, la única diferencia es que aumenta de cantidad el vello y se va extendiendo hacia arriba, hacia la línea alba. Bien. Este es el cuadrito que decía recién, donde resume la secuencia de eventos de la pubertad normal. Fíjense que se inicia con la adrenarca, el aumento de los andrógenos suprarrenales, que se da alrededor de los 6 u 8 años. Se continúa normalmente con la telarca, que es la aparición del botón mamario, el estadio 2 de Tanner, que en promedio se da a los 10,8 años. Se sigue por la pubarca, que pubarca es la aparición del vello pubiano, con toda la distribución que veíamos recién, a los 11 años. Luego se produce el pico de empuje puberal, que es un aumento mayor de las hormonas, y finaliza con la menarca, que se da entre el tercer y cuarto estadio de Tanner. Todo el proceso, desde la telarca hasta la menarca, suele llevar unos 3 años, más o menos. Entonces, todo esto es... Sí. Perdón, la pubarca, ¿a qué estadio de Tanner? ¿Al 3 sería? ¿O ya cuando está ya a disposición final? Puede ser el 3 con respecto a lo que es Tanner mamario, porque viste que del pubis recién veíamos que también se divide en estadios de Tanner. Ajá, ¿y en relación a ese? Puede ser el 3, donde ya se modificó el vello, está más rizado, más oscuro. Sí. Gracias. Bueno, hasta ahora todo lo que vimos es pubertad normal. Vamos a ir ahora a la parte de patología, que es el capítulo 6, que es retraso puberal. Hablamos de retraso puberal cuando a los 13 años no existe telarca. Recordemos que pubertad era de 8 a 13 años en niñas. Entonces, si a los 13 ni siquiera hay telarca, es como que nos da la pauta de que no hubo estimulación hormonal, que no se desarrolla. O sea, ni siquiera empezó la pubertad. O cuando se detiene el desarrollo iniciado previamente, que pasaron más de 4 o 5 años entre el inicio del desarrollo, que puede ser por la telarca, que es lo que le decía el signo físico, y la menarca. ¿Cómo se va a presentar? Con amenorrea. Como estamos viendo, al haber un retraso puberal, es una niña que no menstruó nunca. Entonces hay que ver dónde está el problema y por qué tiene un retraso puberal. Amenorrea y otros signos que ya vamos a ver, pero por ahí es el más característico y es por el que suelen consultar las pacientes. Bueno, lo vamos a clasificar en 4 tipos de retraso puberal. Uno se llama retraso puberal constitucional, el otro es una insuficiencia hipotálamo hipófiso ovárica, hipogonadismo, otra insuficiencia ovárica primaria, hipogonadismo hipergonadotrófico, y el otro es un retraso puberal secundario a enfermedades crónicas. Ya tuvieron la clase de fisiología la semana pasada, ¿no es cierto? Sí. Sí, pero... Bueno, perfecto. Nos va a ayudar para entender un poquito. Bien.
El retraso puberal constitucional es la causa más frecuente de retraso. Suele ser más frecuente en varones, salud, varones, sobre todo los que tienen antecedente familiar, porque se transmite por herencia autosómica dominante. Lo más importante del retraso puberal constitucional es que es totalmente normal y fisiológico. Es una variante de la maduración. Los niños van a crecer igual, solamente que van a otro ritmo, van más despacio, pero alcanzan espontáneamente todo el desarrollo puberal y la fertilidad. La causa es desconocida, hay algunas teorías que hablan de un déficit de hormona de crecimiento, pero no está nada demostrado. Y, por supuesto, es un diagnóstico de exclusión. Luego de estudiar todas las posibles causas, se llega a esta que, a pesar de que se haga el diagnóstico de exclusión, es la más frecuente, por suerte. Por ahí suele ser común en niños, por ejemplo, que nacen con bajo peso al nacer, o que siempre han estado en un percentilo bajo durante su niñez de crecimiento, hijos de padres con talla baja, son los que, como les digo, van creciendo más lento, pero es un retraso solamente constitucional. Profe, Sí. ¿existe tipo alguna edad límite en que podemos hablar de que sea una variante de la normalidad? No, porque dijimos que hasta desde los 13 en adelante, no. Lo que hacemos es estudiarlo y uno puede esperar un tiempo, 1 año, 2 años y ver si todavía no se le produjo la menarca. Ya vamos a ver que hay opciones de tratamiento donde se puede dar estrógenos como para ver si arranca, o sea, si se produce la estimulación propia y la menarca consecuente. Pero no hay un rango de edad que uno diga hasta esta edad puede ser un retraso constitucional. En realidad lo que se hace es descartar otras causas y si nos da todo normal, se considera la más frecuente que es esta. Gracias. De nada. Bueno, la otra causa es insuficiencia hipotálamo-hipófiso ovárica. O sea, como ven, es un hipogonadismo hipogonadotrófico. El problema entonces va a estar a nivel de hipotálamo-hipófisis. Son los responsables de alrededor del 10% de los retrasos puberales. Como es hipogonadismo hipogonadotrófico, vamos a esperar que las gonadotrofinas, LH y FSH, estén disminuidas. Y el diagnóstico va a ser llevado a cabo con una anamnesis muy cuidadosa que nos va a permitir orientarnos hacia qué enfermedad puede ser la causante de esta insuficiencia hipotálamo-hipófisis ovárica. Porque van a ver que hay múltiples causas. Acá les pongo, por ejemplo, hipotiroidismo, hiperprolactinemia. Dentro de la hiperprolactinemia, una de las causas es por fármacos, como por ejemplo la risperidona. Por eso les recalco la importancia de la anamnesis. Enfermedades sistémicas, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, la celiaquía, pueden causar esta insuficiencia. Ejercicio físico extremo, también. Trastornos de alimentación, anorexia, bulimia nerviosa. Trastornos del sistema nervioso central, o sea, tumores que afecten a la hipófisis, como adenomas hipofisarios, hidrocefalia, tuberculosis, radioterapia craneal por leucemias. Hemocromatosis también puede causar por acúmulo de hierro en hipotálamo e hipófisis. Todo eso es adquirido. Y a su vez hay genéticos, como es el síndrome de Kallmann, que ya lo van a ver pronto, afecta a 1 cada 50.000 mujeres, es una herencia autosómica dominante o recesiva, hay una deficiencia de gonadotrofinas y a su vez las pacientes van a referir anosmia o hiposmia, es decir, la disminución, la percepción disminuida de la olfacción, huelen menos. Y otras alteraciones típicas, agenesia renal unilateral, hipoacusia, ceguera para los colores y lesiones de línea media. Bueno, ¿alguien me habló? Sigo. Otro de los tipos de retraso puberal es la insuficiencia ovárica primaria, donde lo que hay es un hipogonadismo hipergonadotrófico. Y son debidos a un fallo gonadal primario, o sea, donde el problema está en el ovario.
se caracteriza por niveles séricos elevados de gonadotrofinas, pero disminuido de estrógenos. Entonces, esta disminución de estrógenos va a hacer que continuamente se estimule la secreción pulsátil de GnRH y con ello de LH y FSH. Lo que falta es la retroinhibición de los estrógenos sobre el hipotálamo. Entonces, continuamente se estimula la producción y por eso es hipogonadismo hipergonadotrófico. Pueden ser congénitos o adquiridos también, como el otro. Las congénitas, acá están los síndromes cromosómicos, como el Turner, que es la ausencia parcial o completa de cromosoma X, el cariotipo clásico es 45X, o con un cariotipo mosaico. Se da un caso cada 2.500 recién nacidas vivas, y los signos típicos del Turner son talla baja, tórax amplio, implantación baja del cuero cabelludo, de las orejas, renales, anomalías cardíacas y amenorrea primaria. Otro tipo de las cromosopatías congénitas puede ser la disgenesia gonadal pura, que es cariotipo 46XX o XY, que el 46XY se lo llama síndrome de Swyer. En este caso, las gónadas no van a producir andrógenos ni hormona antimülleriana, y lo que se suele hacer es extirpar esas gónadas porque tienen riesgo de malignización, sobre todo de que se produzca un digerminoma, que es un tumor de ovario maligno. Y dentro de las cromosopatías adquiridas puede ser secundario a infecciones, enfermedades inmunológicas o iatrogénicas, y también a quimioterapia o radioterapia en caso de neoplasias, cánceres durante la infancia que hayan sido tratados de esta forma, que pueden afectar entonces después el funcionamiento del ovario. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? En el interrogatorio vamos a preguntar la edad de la pubertad de los padres, porque suele repetirse bastante en los hijos. No digo exactamente, pero suele asemejarse la edad. La historia perinatal, lo que hablábamos, cuál fue el peso al nacer, si fue un embarazo prematuro, un parto prematuro o no, patologías hereditarias en la familia, cómo son los hábitos alimentarios de la paciente, si realiza actividad física, cuántas veces por semana, cuánto tiempo, y preguntar también sobre la olfacción, o hacerle alguna prueba de que huela, por ejemplo, café. En el examen físico va a ser bien completo, vamos a evaluar estatura, peso, índice de masa corporal, evaluamos los estadios de Tanner para ver lo que hablábamos, si es que comenzó el desarrollo y se detuvo o ni siquiera hay desarrollo, y los genitales externos. En laboratorios siempre tenemos que pensar en enfermedades crónicas. Lógicamente vamos a pedir gonadotrofinas, FSH y LH, TSH, por lo que hablábamos de hipotiroidismo, prolactina y andrógenos. Para imágenes, lo que se usa para evaluar la edad ósea es radiografía de mano, muñeca izquierda. Si sospechamos alguna patología tumoral a nivel del hipotálamo hipófisis, como por ejemplo un adenoma, podemos pedir una resonancia cerebral. Y una ecografía ginecológica para evaluar lo que decíamos, cómo están esos ovarios, si tienen folículos o no, si ha aumentado de tamaño el útero, cualquier pauta que nos pueda indicar de que haya desarrollo puberal. Y la evaluación genética se va a dejar solamente cuando sospechamos una disgenesia gonadal, y también se pide el cariotipo, lógicamente. Bueno, este es un cuadrito a modo de resumen del diagnóstico que me gustó. No está en el test, es de otro libro que tengo de ginecología infanto-juvenil, pero lo van a tener total en el Power. Es solo un resumen de lo que venía diciendo. Hacemos una anamnesis, una exploración física completa, evaluando los percentilos, fíjense las gráficas de crecimiento, un laboratorio completo. Acá lo más importante es esto: FSH, prolactina, TSH, T4 libre, análisis de orina y la radiografía de mano y muñeca para evaluar la edad ósea. Y en base a eso vamos a partir según las gonadotrofinas, si están normales o elevadas. Si están normales o bajas,
tenemos que pensar en un hipogonadismo hipogonadotrófico, y dentro de ellas enfermedades crónicas, por ejemplo, celiaquía, VIH, evaluar pérdida de peso, trastornos de alimentación, si es una paciente que hace atletismo de competición o ballet. Dentro de las mutaciones genéticas, el síndrome de Kallmann que veíamos recién, fármacos, sobre todo los que elevan la prolactina, como la risperidona, hipotiroidismo, tumores del sistema nervioso central, depresión, estrés, o el retraso fisiológico, que es el primero que les dije que era el más frecuente. Y bueno, si vamos descartando todo esto, se puede pedir acá para enfermedad celiaquía, como la estudiamos, los anticuerpos específicos, una resonancia de cráneo, lo que veníamos viendo, si pensamos en algún tumor del sistema nervioso central, etcétera. En cambio, si la FSH está elevada, sí vamos a pensar en una insuficiencia ovárica primaria, y acá vamos a descartar sobre todo lo que es genético, cromosómico, como es el síndrome de Turner, o las mutaciones en el cromosoma X, las disgenesias gonadales, o una insuficiencia ovárica autoinmune, secundaria también a radioterapia, quimio. Si la paciente tuvo alguna oforectomía, que oforectomía es extirpar un ovario, puede ser porque haya tenido algún antecedente de un quiste, entonces el ovario que quedó no funciona correctamente, y en última instancia se pide cariotipo, prueba del gen FMR1, cribado para estudiar todas las alteraciones cromosómicas. Entonces, fíjense cómo a partir de un laboratorio, una buena anamnesis ya nos orienta al diagnóstico. Bueno, el tratamiento va a estar dirigido a la causa del problema o patología de base. Cuando tenemos un retraso puberal constitucional, lo que vamos a hacer es esperarla a la paciente. Seguimiento, apoyo psicológico en caso de que sea necesario, porque a veces las niñas pueden tener problemas o traumas al ver que sus otras amigas ya comenzaron la menarca y ellas no, que tienen desarrollo mamario y ellas no. Entonces, bueno, en algunos casos se necesita apoyo psicológico. Y eventualmente se puede hacer un tratamiento con estrógenos para estimular el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Y por otro lado, cuando es un hipogonadismo hipogonadotrófico, que es el segundo que les mencioné, se puede dar GNRL, hormona liberadora de gonadotrofinas pulsátil o gonadotrofinas exógenas, solo para iniciar la ovulación en pacientes que tengan deseo de fertilidad. Si no, lo que se suele usar más que nada son estrógenos exógenos. Y en caso que la causa sea por trastorno alimentario o ejercicio excesivo, vamos a intentar los cambios en el estilo de vida, en la nutrición, y en segunda instancia se pueden indicar estrógenos para que se produzca el desarrollo. Pero bueno, es más según la causa. Bueno, hasta acá llega mi clase. Ahora tengo un casito clínico, pero quiero que me hagan alguna pregunta, que me hagan algún comentario, o si les pareció bien, vemos el caso clínico. Profe, Sí. la eco que se hacía en esos casos era más que nada para ver que estén todos los órganos sexuales internos, ¿no? Ver que estén bien. Gracias. Que haya presencia de útero y todo, porque también podría ser, por ejemplo, por una malformación, una menorrea. Por ejemplo, un Rokitansky, que lo van a ver después pronto cuando tengan la clase de amenorrea, que tiene ausencia de útero, suele tener vagina corta, entonces, sí. Gracias. Profe, Nada. Sí. ¿en el varón también se puede hacer este reemplazo hormonal? En el caso que haya retardo del crecimiento y demás. Más que nada si está orientado a esto, un hipergonadotrófico o algo así. ¿Alguna alteración en los testículos y eso? Seguramente con testosterona, por supuesto, acá está orientado a la mujer, pero sí, sí, sí. No lo manejamos los ginecólogos, yo creo que sería un endocrinólogo
pediátrico, pero sí, seguramente. Ujú. Bien, gracias. Bueno, eh, bueno, veamos el caso. Se los leo porque es re largo. María Laura, esperen que me saca. María Laura, de 15,6 años, 15 años y medio, consulta junto con su mamá porque aún no menstrua. En la entrevista cuenta que son de Corrientes, llegaron a Buenos Aires hace un año a vivir junto con su papá, sus 2 hermanos varones de 10 y 6 años y su perro Timoteo. Ha padecido las enfermedades comunes de la infancia. Nació con 2,5 kg en semana 37, que eso está bien. 37 no es considerado prematuro y 2,5 kg es un peso normal. Se alimentó con biberón porque su mamá no pudo lactar. Siempre tuvo percentilo entre 3 y 10 de talla y peso. En el examen físico, la talla y el peso están en percentilo 10. Examen mamario, no se observa desarrollo mamario, estadio 1. Y en el examen genital se observa pubarca, estadio 3, clítoris de tamaño normal, orificio vaginal y mucosas hipoestrogénicas. Entonces, 2 preguntas. ¿Cuáles son las opciones diagnósticas y qué podríamos pedirle para ver dónde está el problema? ¿Se animan a decirme? ¿El retraso puberal constitucional? Sí, puede ser uno, que dijimos que era más frecuente, muy bien. Y si no, Para mí también porque yo creo que, aunque si bien falta poco, no es hasta los 16 el tema de la menarca, o sea, se considera anormal si después de los 16 ya no la tiene. Así que puede ser que esté ahí que le falte un poquito. está bien. Supongamos que tenga 16. Fíjense que tiene pubarca, no tiene desarrollo mamario, pero tiene pubarca, o sea que sí, igualmente hay un retraso, porque en un momento se detuvo y no presentó la menarca. Pubarca estadio 3. Y las otras opciones de retraso puberal serían los otros diagnósticos que hay que tener en cuenta. El hipogonadismo hipogonadotrófico o hipogonadismo hipergonadotrófico. ¿Y qué solicitaría? Lo vimos en el cuadrito. Lo básico. Laboratorio que pedimos. FSH, LH, ¿Qué más? estrógenos, Estrógeno. ¿Qué más? TSH. TSH, muy bien. Y prolactina. Son los mínimos. Más un hemograma, orina, un laboratorio completo. Pero si vamos al hormonal puntual, son esas 5. ¿Y qué más pedimos? Para evaluar la edad ósea. una radiografía. Radiografía, De la muñeca. Mano izquierda. Sí. Y la eco ginecológica que había dicho hoy. Creo que era Mariana. Bien. Esas 3 cosas como para arrancar. Acá les puse, bueno, amenorrea primaria y pubertad retrasada. Retraso puberal constitucional es una de las impresiones diagnósticas por bajo peso al nacer, peso en percentilo 10, las mamas en estadio 1 de Tanner y la pubarca en estadio 3. Otra de las impresiones diagnósticas es la insuficiencia del eje hipotálamo hipofisario, que puede ser causado por estrés, porque fíjense que es una niña que vino de Corrientes y se mudó hace poco a Buenos Aires. O también por una insuficiencia ovárica primaria. Las 3 causas. Acá puse como importante indagar a la madre sobre hábitos alimentarios de la niña, adicciones, si toma alguna medicación, ejercicio físico, la edad de pubertad de los padres. Y bueno, ¿qué solicitaría? FSH, LH, prolactina, cortisol. No sé, los di en la clase, no sé por qué lo tengo anotado ahí, pero no sería indispensable, solamente para evaluar estrés, porque para lo otro no nos cambia el cortisol. Radiografía de mano y ecografía ginecológica. Y bueno, acá les puse los resultados
Supongamos que le pedimos todo esto a la niña y tenemos FSH 6,5, LH 5,8, TSH 1,4, prolactina 14. No sé si saben los valores, pero están bien. La prolactina está bien, la TSH también, las gonadotrofinas también. Y en la eco ginecológica abdominal, que esto es muy importante, en niñas nunca pidan transvaginal porque se asume que no tienen relaciones, entonces se hace por vía alta la ecografía ginecológica. Útero en posición indiferente, de 45 por 38 por 24 milímetros. No se observa línea endometrial, ambos anexos presentes, con algunos microfolículos. Entonces, ahora que tenemos un poquito más de datos, ¿se arriesgarían a decir un diagnóstico? Sería algo más hipergonadotrófico, porque el tema de las hormonas están bien. Por ahí habrá Ajá. alguna dice, ¿Cómo está la eco? ¿O si por una insuficiencia ovárica primaria? claro, más que nada porque las gonadotrofinas están bien. Sí. Podría haber falta de estimulación ahí a nivel del ovario, de liberación de estrógenos. Pero tampoco hay muchas alteraciones, porque esos folículos habíamos dicho que podían ser normales. Sí, tal cual. Profe, en el hipergonadotrófico, ¿las gonadotrofinas no tienen que estar así como excediendo el normal o pueden estar dentro de los valores normales? Tienen que estar aumentadas para el hipergonadotrófico. Para el hipogonadotrófico están normales o bajas. ¿No podría Acá seguir las tenemos. siendo un retraso constitucional? Sí. ¿Por qué? Porque todavía tampoco es que hay desarrollo del endometrio. Ujú. Y porque fíjense que ella siempre vino en percentilo 10, lo que les decía, es una nena que siempre tuvo talla baja, fue creciendo más lento. Lo bueno de la eco es que tiene microfolículos, tiene, bueno, los ovarios tienen buen tamaño, el útero también, o sea que para mí sí, yo también coincido con un retraso constitucional porque las gonadotrofinas están normales. Dentro de las gonadotrofinas, por ese cuadrito que les mostré, si es normal o baja, o es retraso puberal constitucional, o es hipogonadismo hipogonadotrófico. Y si están altas, es el hipergonadotrófico por insuficiencia ovárica, que no es el caso. Sí, retraso puberal constitucional. Y ahí les puse el tratamiento, que ya lo vimos, tranquilizar a los padres, explicarle que es un proceso normal y esperar a la paciente. Y en algunos casos, si es necesario, consulta con un psicólogo o psicóloga. Y acuérdense aparte que siempre es el más frecuente. Si ya descartamos todo lo demás, y posiblemente sea retraso puberal constitucional. Bueno, era corta mi clase, chicos. Los capítulos son cortitos, traté de ponerle un poco de onda con el caso clínico y para que lo entiendan. No sé si quieren preguntarme algo o si ya les quedó claro. Profe, Sí, yo no entendía bien el tema de los percentilos. Entonces, siempre que sea 10 es cuando tienen como que están medio en el límite de que más pequeño sería, sí, 10 o menos. o menos. Al recetar las hormonas, ¿no se le daría también hormona al crecimiento como para complementar? Teóricamente no, lo plantean como estrógenos la bibliografía y bueno, yo hice un curso de infanto juvenil y vimos este tema también y solo hablaban de estrógeno. Sí. Gracias. Por ahí se podría hacer una consulta en un endocrinólogo. O sea, yo creo que esto se trabaja en conjunto, no es solamente los ginecólogos que le damos estrógeno y listo. Pero no te sé decir, para mí es estrógeno solo. Dependiendo del caso, ¿no? Supongo. Sí. Se evaluará si con estrógeno no es suficiente, se puede agregar hormona de crecimiento, ¿sí?
Bueno, chicos, un gusto. Espero que les haya servido. Profe. Nos vemos, Gracias, gracias. profe. Muy Gracias, claro, gracias. Sí, profe, Nos adiós. vemos a la tarde. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Adiós.